Efectivamente, estamos en la segunda hora, ya listos para hablar de telenovelas, de series. Ya lo vieron en el título del video. Hemos llorado a mares, hemos llorado un río por la muerte de Ferdinando Valencia en Vencer el Pasado. El personaje de Javier murió tal cual, ya lo sabíamos, iba a morir. Y bueno, también por supuesto hablaremos de la humillación contra Livia Brito, hablaremos de Malverde que no se levanta, hablaremos de doña Silvia Pinal, hablaremos de Mi Fortuna es Amarte, Edith González, Camila Sodi, la Queen y mucho más. Todo esto a partir de este momento. Bienvenidos los de Facebook, bienvenidos los de YouTube, bienvenidos los que nos ven grabados, bienvenido producer Jesús Ibarra. ¿Qué onda? Hola Alex, hola faranduleras y faranduleros, gracias por seguirnos también a esta segunda hora, bienvenidas, bienvenidos, vamos a darle que tenemos mucha información. Exactamente, y tenemos mucho de qué hablar. Venimos a hablar de este romance confirmado de Maite Perroni y Andrés Tobar y esta publicación contradictoria que ellos suben en redes sociales diciendo todo es mentira, pero sí nos queremos, pero todo es mentira, pero no queremos que nadie se meta. Ah, pero sí, si es con amor, sí. Ah, pero espérate, déjalo publico en Instagram. Entonces como yo no entiendo a estos famosos. Siento que a veces no razonan lo que escriben en lo que hacen en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, Fernando Colunga siempre ha dicho no me gusta hablar de mi vida privada y por lo tanto no tiene ni redes sociales. Es un ser congruente, exacto, ¿no? Adela Noriega y así otras figuras que son congruentes. En este caso yo no veo congruencia. Tratan de desmentir a una revista que lo único que hizo, seguramente todo viene de la fuente Claudia Martín. Solamente le dieron voz a una esposa desesperada a la cual se le había derrumbado su matrimonio porque había descubierto una relación. Y punto, ¿no? Así es. Las cosas son más simples. Es como decíamos siempre, el tiempo le da la razón a esta revista, ¿no? Correcto. Vamos con doña Silvia Pinal. Fíjate que doña Silvia Pinal estuvo por ahí en un homenaje que yo no terminé de entender. ¿Cómo es posible que a una mujer de 90 años la expongan de esa manera, ¿no? Porque seguimos en pandemia, porque sigue el covibicho, ¿no? Uh-huh. Justo ayer Alejandra Guzmán canceló un concierto porque dice que su equipo de producción tiene el covibicho. Exacto. Entonces, ¿cómo le permite a su propia madre andar en el tingo al tango? Porque la señora anda en restaurantes, anda en todos lados. En eventos como en eventos, pero con mucha gente, ¿eh? Ajá. Entonces es una cosa que yo no doy crédito. No doy crédito que a nuestra máxima pero figura aparte, no la cuiden. Exacto, pero aparte no era que había mucha gente y la señora andaba protegida. No, ni siquiera cubrebocas. Traía cubrebocas. No, y ¿sabes qué me recordó un poco? Armando Manzanero. Ok. ¿Tú te acuerdas que Armando Manzanero se fue a un homenaje también en Yucatán, ¿no? En su tierra. Sí. No usó cubrebocas, se tomó fotografías con todo el mundo y regresó con el bicho a México. Qué irresponsabilidad, ¿no? Y también los hijos, porque no la cuidan, hombre. Sí, porque ahí estaba la Pasquel. La casa, la Pasquel, ¿qué onda también, no? Ahí con ella, o sea, perdón, miren, si le van a hacer homenajes a doña Silvia, se los van a hacer ahorita y en un año, ¿no? Y en mucho más. Así es. O sea, son cosas que yo no entiendo. ¿Por qué arriesgarla? No hay necesidad, diría Juan Gabriel. Y entonces en ese homenaje también estaba don Eric del Castillo. Que yo siento que don Eric, yo no sé, como que no cree mucho en el bicho también, ¿no? Pero total que doña Silvia, pues evidentemente siempre ha sido la gran estrella, la gran figura. Y a ver, centennials, hoy ustedes ven a una abuelita, una señora de 90 años. Pero esta mujer era la mujer más deseada de México en su momento, ¿no? Con sus películas, porque además ella tenía algo que no tenía la doña: sentido del humor. Simpatía, ¿no? Simpatía, te caía muy bien. Sí, la doña la amabas o la odiabas, pero Silvia Pinal era una tipaza. Exactamente. Y bueno, fue la actriz Ailín Mujica quien se desempeña como conductora de Suelta la Sopa, quien platicó lo que a su vez le dijo don Eric del Castillo. Dijo: me quedé helada cuando describió cómo era Silvia Pinal en sus inicios. Dice que era riquísima y que bonitas piernas, exquisita y que se iba emocionado. Yo me quedé impresionada. ¿Habrá existido algún romance en aquellos ayeres?, dice Ailín Mujica. Y esto fue retomado luego por Venga la Alegría y don Eric del Castillo dijo: estaba buenísima, yo era soltero,
yo la veía, hicimos 2, 3 trabajos y decía, qué buena está, caramba. Qué bueno, está padre la anécdota de Don Eric, ¿no? Pues es que los vemos así ya grandes y ya con Claro. arruguitas. Entonces pues no nos vamos al pasado, ¿no? No vemos que No analizamos cómo fueron pudo... como todo Sí. mundo, bueno, mejor que todo mundo. Sí, O mejor. sea, en cuanto al físico y en cuanto a... Pues por algo estaban donde estaban, ¿no? Por algo los escogían para una película, para una obra. Y cuerepasas. Porque eran de otro mundo. Claro. Las mujeres de antes eran Elsa Aguirre, Y lo María pueden ver en las Félix. películas que repiten los fines de semana, las películas en blanco y negro, donde se ve con Pedro Infante, etcétera. Y pueden darse cuenta de qué estamos hablando, de qué belleza de Doña Y pues Silvia. Eric del Castillo yo creo que es uno en la larga lista, ¿no? De que han de haber querido con Sí. Doña Silvia. Y que bueno, ¿quién lo consiguió? Pues tuvo muchos maridos también y muchas parejas, ¿no? O sea, el gran amor de su vida, Emilio Azcárraga Milmo, ¿no? Pues anduvo con un gobernador, Tulio Hernández, Ajá, anduvo con actores, con cantantes, con Enrique Guzmán. con empresarios, ¿no? Con a la triste. Usaba la triste, Ajá. que le hizo Viridiana. ¿Y cuántos? No sabe. Con Yo Rafael digo que hay Banquel, muchos que no sabemos, ¿eh? Gutierritos, que acaba de decir que la celaba muchísimo. Sí. Que por eso se divorció de él. Y sí lo vemos en la serie, ¿no? Sí, que no había... Que era muy, muy inseguro. no Y había luego, muy como buena ella relación. empezó a despegar en la carrera más rápido que él, pues los celos eran dobles. Imagínate, mi vieja deseada por todo mundo y yo aquí en la oscuridad. Pues, y también ¿cómo? celo profesional, como dices. Pues, Sí, el exacto. celo profesional. Y de que se la fueran a quitar, que finalmente fue lo que pasó. No se la quitaron porque ella misma dijo Voló. adiós. Vuela alto, paloma. Lo que quería era ser libre, por eso se casó con él Ujú. para salirse de su casa. También lo cuenta en su libro que está Esta soy yo allá atrás, ¿no? Exactamente. Pues ahí están las declaraciones del gran Eric del Castillo. Pero porfa, cuiden a doña Silvia Pinal. No la expongan así. Queremos a doña Silvia para rato. Por Exacto. favor. Los queremos que sean eternos. Mira, tenemos 144 likes. Vamos a hacer auditoría porque pues es tan bonita la cantidad, pero se vería más bonito un 200, un 300. ¿Qué les cuesta, hombre? Exactamente. ¿Qué les parece? Bueno, ahí está. Los invitamos a que nos den me gusta y a que dejen un comentario. Vamos con la Queen, con Victoria Rufo. Y es que Victoria Rufo ha confesado a través de una entrevista. Fíjate cómo de repente también muchos no vemos a los famosos de este lado humano, de este lado de la salud. Que también muchas mujeres en el medio batallan para embarazarse, ¿no? Pasan por procesos complicados. Y confesó detalles que duró de un duro momento que vivió. Y luego de que le diagnosticaran endometriosis, que muchas mujeres sabrán qué es esto. Dijo, en mi familia todas hemos tenido endometriosis y mi endometriosis se me declaró muy agresiva justo cuando nació José Eduardo. El doctor me decía que no sabía cómo había nacido José Eduardo con la endometriosis tan severa que tenía. Posteriormente, la protagonista de telenovelas reveló que mientras transcurrían los primeros años de vida de José Eduardo, ella luchaba por recuperar su salud. Cuando nace José Eduardo se me despegan los síntomas. Me tuvieron que estar opere y opere para quitar ovario, trompa, para someterme a tratamientos muy complicados. Estuve así 5 años con una menopausia provocada para no sufrir quistes. Fíjate qué curioso todo lo que tuvo que pasar y luego tuvo gemelos. Así pasa, cuando batallan mucho para tener niños, Ajá. les mandan 2, 3. Yo tengo una tía que tuvo 2 después de muchísimos Fíjate. intentos. Sí. Está. El otro día vi a una actriz, deja ahorita ver si me acuerdo quién era, una entrevista de una actriz que dijo que ella justo estaba batallando mucho y cuando ya iba a quedar embarazada no quería tener mellizos. Decía, no, doctor, nomás quiero uno. Va a ser muy doloroso eso. Y estaba hablando de mellizos. El fin de semana transmitía una entrevista, ¿sabes de quién? De Elizabeth Álvarez. La paisana. La paisana, mi paisana de aquí de Juárez, que justo revelaba cómo empezó su relación con Jorge Salinas. Cómo Jorge Salinas, pues ellos habían encontrado en Atrévete a olvidarme, en Las vías del amor, se conocían muy bien, pero nunca un romance hasta Fuego en la sangre. Y que ahí Jorge le dice un día, después de que estaban tratando mucho en la telenovela, venía Año Nuevo, y que le dice Jorge, yo quiero pasar Año Nuevo contigo. Y ella así como de,
¿Cómo por? O sea, Pues mejor Navidad para que me regales algo, codo. y entonces dijo, no, yo quiero porque esto, y ella estaba muy, muy sorprendida, ¿no? Y luego narró que estaba embarazada, le faltaban varias semanas. Y entonces viene para acá, porque quería que sus hijos nacieran acá en El Paso. Y Jorge estaba haciendo Pasión y Poder. Okay. Jorge toma un avión a México para seguir haciendo la telenovela. Y en eso que le dan los dolores de parto, va y le dicen, te tenemos que hacer cesárea, tienen que nacer ya. Pero ¿cómo tienen que nacer ya si mi marido está quién sabe a cuántos kilómetros de aquí? Pues sí, mija, pero tu marido no es doctor, el doctor pues soy yo. Agarró el celular y FaceTime ¿A poco? en el parto. En vivo. Ajá. Es la manera que Jorge vio a sus hijos nacer. No había manera de que en ese momento se regresara. O sea, ¿cuántas horas haces? Y aparte para conseguir un avión, ¿no? Que estaba queriendo conseguir un avión privado y... Total, de que así vio nacer a sus hijos. ¿Saben, padre? La entrevista se la hizo Aurora Valle en telenovelas, en Confesiones. Y estuvo padre. Luego, saliéndome un poquito del guión, ahorita en la mañana vi que Aurora Valle fue la conductora de la presentación de Si Nos Dejan. Ya presentaron Si Nos Dejan. Y ahí estaba Aurora Valle. No, Jesús, no das crédito lo guapa de Mayrín. Llevaba... No, pues ya le vi yo en la novela. No, pero hoy en particular hay días que las personas se ven más guapas que nunca. Hoy era ese día. Traía un vestido que decías tú, ese vestido una quinceañera no se lo puede poner una de 20 años. Solo Mayrín Villanueva. Saliendo del programa te voy a enseñar el video para que veas lo espectacular que se veía Mayrín Villanueva. Y muy divertidos. Y no estaba Gaby Spanik. No estuvo. No. Ah, no, pues apenas anda saliendo, ¿no? No estuvo Gaby Spanik. No estuvo. Entonces, supongo que... Entonces no es cierto que se salió para hacerle promoción a la novela, como nos decían ayer, ¿no? No estaba. Arriba estaba solo Marcus, porque eran unos escalones. Estaba Marcus, estaba Mayrín, estaba Alexis, estaba Scarlett. Ajá. Pero no estaba Gaby Spanik en la presentación, ¿eh? Yo creo que ella continúa con el tour de medios que tiene que hacer para de Telemundo. La Casa de los Famosos. Para Telemundo, pero no estaba ahí. Estaba Susana Dos Amantes, que por cierto dijo que ya se quiere pintar el cabello como lo traía en la telenovela. Güero, no, blanco. Ajá. Pues no necesita pintárselo, nada más se deja su color natural, ¿no? Como la Vero. Como la Vero. ¿Te imaginas cuántas famosas ya acercándose a los 50 ya tienes canas, ¿no? Sí. ¿Cómo se verá la Trevi sin tinte? Thalía. Guzmán. Lucero, sin tinte, ¿cómo se verá? Sí, es cierto. Qué curioso, ¿no? Sí. Pues como Mama Elena, ¿no? Mamá Elena. Bueno, no tantas, le exageré. Exageraste un poquito. Sí, le exageré un poquito, pero bueno, está curioso. Ya no digo sin maquillaje. No, ya no. Esas son palabras mayores. Oye, ¿recuerdas que hace unos días hablábamos de Edith González y de que anunciaron en sus redes sociales de que iban a estar activas sus redes sociales? Edith murió hace un tiempo y entonces su familia decidió, supongo que su hermano, decidió restablecer sus redes sociales para que Edith nunca muera en la memoria de sus fans. Claro. Y entonces en este mes, que justamente está el mes de la lucha contra el cáncer, ¿no? Pues publicaron justamente el día de ayer, hace unas cuantas horas, publicaron este mensaje a una foto inédita que no habíamos visto de Edith. Y dice, el mundo no se acaba con el cáncer y aunque se acabe, hasta el último suspiro hay que vivirlo con amor. Lo dijo Edith. Edith González. Okay. Que es una frase hermosísima, ajá, es una frase preciosa. Que yo estaba leyendo y a mí me encanta también decir estas cosas en el programa porque creo que este programa se distingue por ser diferente. Y yo estaba leyendo justamente que hoy se les recomienda muchísimo a las mujeres que se vayan a hacer sus estudios porque por la pandemia muchas mujeres no se lo han hecho. Claro. Por el acceso a los hospitales. Y entonces se les recomienda mucho que lo hagan esta vez porque es parte del cuidado, ¿no? Y es parte de saber que estén sanas, ¿no? Entonces, por favor, todas nuestras faranduleras que se tengan que hacer sus pruebas, háganselas porque
justo, pues sí, por la pandemia está sobre todo complicado después de el tema, los 40 años, ¿no? Que es cuando ya recomiendan que se hagan el estudio ya con el doctor, ¿no? Ajá. Antes es nada más tocarse y Sí. revisarse, ¿no? Entonces, qué bonito mensaje, qué bonita foto. Ujú. O sea, es como Edith en el cielo. Pues sí, pusimos Está una preciosa encuesta la de Edith el otro día y la rompió casi. ¿Cuántos llevará ahorita? No sé, pero Como 20,000, yo 16 tenía en ese momento. Es que la gente la ama Sí, muchísimo, cómo muchísimo. no. Y esta frase está hermosísima. Vayan y denle me gusta a esa frase porque está preciosa. Está muy bonita la frase. foto. Sí. Está muy bonita y me imagino que tendrán, bueno, titipuchal de fotos ahí guardadas de Edith que no hemos visto, o sea, de su álbum privado, ¿no? Claro, porque Que irán cuántas fotos sacando poco a poco. Ujú, ¿cuántas fotos no nos tomamos que no las publicamos, no? Claro. O sea, ahí si tienen ahí su celular, pues pueden obviamente checar todo ese material que es absolutamente inédito, tantas sesiones de fotos que nunca salieron. Mira, y ahí Ana Brenda Contreras le dio su like, Andy Sí. Escalona también le dio su like. Qué bonito Qué mensaje. padre, y ojalá y la gente siempre tenga en su memoria a Edith González porque fue una gran actriz, una gran profesional, ¿no? Sí. Cero escándalos, ¿no? Ujú, exacto. Tengo unas ganas de salir, después me voy, dice Kelly Villarreal. ¿Para dónde vas, ¿A mi dónde vas, Kelly? Que vaya, escribió Contrólate. mensaje desde el cielo, dice Abdel de la Rosa. Sí, está Me bien encanta bonita. su programa desde Loreto, Zacatecas. Nos saluda Lupita acá en Facebook. Blanca Baza nos manda besitos, saluditos Blanca y un montón de me gustas que nos están dando acá en Facebook. Qué bonito, hay que cuidarse todos por el bien de uno y de los demás, dice Flor Saraí. Claro, tienes toda la razón. Vamos con Camila Sodi. No, hombre, tan a gusto que estamos pisteando. Bueno, es que Camila Sodi, pues hagan de cuenta que se volvió súper viral Ajá. porque publicó unas historias diciendo que estaba agotada de trabajar, que estaba trabajando más de 12 horas, ¿no? Que estaba en jornadas laborales bastante complicadas a los 7 días de la semana, que se levantaba súper temprano y todo esto, ¿no? Y entonces las redes sociales la tundieron muchísimo así de que, ¿cómo te atreves? Los pobres es del diario y así vivimos y tenemos que aguantar ir en el metro y tenemos que aguantar esto. Y yo digo, sí, mira que Camila no me caí tan bien, pero hay que ser justos. Pues es que lo sangrona no le quita que... ¿Qué tiene que ver una cosa que con chambeadora, la otra? Pues sí, o sea, y ya porque trabaje o porque gane o porque sea figura pública o porque según no sea pobre como los demás, no tiene derecho a decir estoy cansada. Te apuesto que si Verónica Castro hubiera dicho eso, hubieran dicho, ay, siéntate, ¿no? Ya Pobre no trabajes midero. tanto, pobrecita. ¿Qué te Pero llevo? es Te pido un Uber Exacto, Eats. te llevo unos pingüinos. Pero es Camila Soy, entonces la Sí, es cosa el problema. cambia. Sí. El problema es que Lo que Camila diga. tiene una imagen negativa. Hasta si mandara un mensaje de lo que acabamos de decir ahorita, la criticarían, ¿no? Sí, tiene una imagen negativa, pero sí está feo criticarla porque está trabajando, pues está trabajando, pues déjenla. Pues así son los trabajos de los actores, trabajan un tiempo, otro no, otro Ajá, pues y así. si está cansada, pues qué mal pobre, qué mal que esté cansada, ¿no? Sí. ¿Cómo sabes? Las redes son bien injustos. Que ya no trabaje, dice Kelly. Pues, ¿cómo No, que son no? bien Entonces, injustos, o sea, la- pobre Camila. Pisteábamos a gusto, dice Soledad. Sí, ¿verdad? Hablen de la desalmada, dice Ray, que ahora va a ser algo impresionante, nunca habían visto Sí. en el mundo de las telenovelas. ¿Te acuerdas que se anunció? Así lo venden, ¿no? Se anunció que era el miércoles de que les cambia la vida, ¿no? Ajá. Así lo Pues hay que publicaron. esperar el capítulo. A ver, déjame ver, porque estaban diciendo que subió de audiencia, que tuvo cifra máxima. Sí, creo que llegó a 4.4 o algo así. La desalmada está A ver, chidísima, dice a ver. mamá chismosa. A ver, vencer el pasado llegó a 4 millones. No los rebasó, ¿no? Vencer el vencer pasado. el pasado, ok. Superando a Exatlón con el 173%. La desalmada efectivamente logró su cifra máxima hasta el momento. 4.4 millones No, de pues, personas, ¿cuánto? superando a Exatlón con el 158%. Evidentemente esto le ayuda a Denise Merker, que tiene 3.1, y le ayuda a 40 y 20, que tuvo 1.9. O sea, todo ayuda, evidentemente. Si la gente se pregunta por qué las audiencias de
de TV Azteca están tan bajas tiene que ver mucho también con los anteriores programas, ¿no? O sea, ¿por qué Amor en Custodia no levanta? Porque Ventaneando no le deja el rating como para que levante, no le deja el caminito, ¿no? Ese es el problema. Subió Contigo Sí, me lo pasó aquí el buen Josué. Mira, tuvo 2,034,000. Sí. Ok, subió poquito. En el caso de Amor en Custodia, tuvo 779,000. Y en sus últimos 15 minutos, más de 800,000. Amor en Custodia. Okay. Y ya. Ok, entonces esos son los ratings de las telenovelas y así las cosas, quién funciona y quién no funciona. Dice Mamá Chismosa que ayer se descubrió un gran misterio, era martes y parecía final de viernes. ¿En dónde? Pues en la desalmada, en la desalmadita. Ok. Contigo no, dice Kelly. Y hoy nos matan a Juana. Eso va a ser lo que va a cambiar la historia. Eso es lo que dicen que va a cambiar. Es que todo, Javier, ¿no? Se debió morir hoy para que le compitiera. Ay, pura muerte, no, cállate. Pues sí. Todos al psicólogo, de por sí. Al psicólogo. Sí. Fíjate que aquí ya me escribió un amigo que también le debes una dona y una pizza. ¿Por qué? Pues porque sí, porque también lloró. No, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, que también lloró. Es que no pongan eso en mi mente porque estoy tratando de portarme bien. Ahora voy a regresar al gimnasio. Este día. Bravo. Bravo. ¿Después de cuántos intentos y de cuántos meses? ¡Bravo! Y déjenme decirle, mis queridos faranduleros, que de verdad lo necesito. Hay mucho que bajar, mucho. Yo no sé cómo lo voy a hacer, Alex. De poco a poquito. Pues sí, pero por allá no pongan eso en mi mente, por favor. Bueno, ahora vamos con el Jocho. ¿Quién es ese? Ah, el de la máscara. Fíjate que en TikTok, sí, dicen, es un video que hay de alguien que dice que ya sabe quién es el Jocho. ¿Quién es? Y es un actor de telenovelas. Se parece a Yurem. ¿De quién es la máscara temporada 3? Emanuel Palomares. ¿A poco? Ajá. Y fíjate que cuando estuve viendo el video que subieron, justamente con el posible spoiler, yo no se los puedo confirmar, ¿eh? No me van a reclamar si no es Emanuel Palomares. Yo estoy diciendo lo que circula en TikTok. Y entonces esta persona de TikTok dice que es Emanuel Palomares y sí se parece mucho la voz, ¿eh? Se parece muchísimo la voz a Emanuel. Creo que sí es. Creo que sí es Emanuel Palomares el Jocho. Eso es lo que se comenta. Bueno, pues habrá que esperarlo, ¿no? Insisto, no les anunciamos que es spoiler porque no lo tenemos confirmado. Solo les estamos contando un chisme que circula en TikTok. Exacto. ¿No? Y es un hot dog, algo que tampoco algo te están mandando mensajes subliminales. Están por todos lados. Tú muy bien, producer, muchas gracias. Pati Nava, el producer se va a poner igual como Vanessa Guzmán, dice Jesús. Ojalá. No, hombre, para ponerse así, imagínate muchísimo el sacrificio y lo que tienes que dejar y un tipo atrás. De alimentación específica. No, se necesita una mentalidad de hierro para ganadora, hacer de ganadora, Vanessa Guzmán. Claro. Mis respetos. Te queremos ver shirtless. ¿Cómo? Oye, no me atrevo a salir. Oye, el otro día estaban diciendo que quieren que enseñes el pie. ¿Cómo son cochinos? ¿Por qué quieren que enseñes el pie? ¿Por qué cochinos? Pues es un fetiche. ¿Qué tiene de cochino el pie? Está bonito. Son fetiches. ¿A poco crees que te lo quieren ver nomás porque sí? ¿A poco? Ay, Jesús, de bueno. Yo también me di cuenta el domingo, dice Marta. ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? Del Jocho. Del Jocho. El Jocho salió el domingo. Ahí, entonces mucha gente ya lo identificó de que es Emanuel Palomares. Vamos con Livia Brito. Resulta que Livia Brito subió un video, porque tiene canal de YouTube, y ahí subió un video de preguntas incómodas. Y en las preguntas incómodas, fíjate que dijo que ella nunca anduvo de novia con Pepe Ron, con José Ron. Sí. Cuando hacían Muchacha Italiana viene a casarse. O sea, que sí lo intentaron, entiéndase, tenían sexo. Ah, caray. O sea, es lo que yo entendí. Tanto así. Es lo que yo entendí. Que solo eran amigos con derechos. Se conocieron sus cuerpecitos, pero nunca fueron novios oficiales. Anduvieron. Pues es que ahora es así, ¿no? Primero pruebas y luego ya después lo compras. Ajá. Si no compra, no me ayude, dicen por acá. Exacto. Y entonces dice eso sobre Pepe Ron. De que esa cuestión. Y luego narró una anécdota de cuando grababa Triunfo del Amor, que era sus inicios. Y entonces dice que ella pagó la novatada,
que porque no le caía bien a la floor manager. Que a la floor manager no le caía nada bien. Entonces la floor manager siempre la estaba molestingando. Por ejemplo, si a ella le tocaba hacer una sola escena ese día, llegaba a las 7 de la mañana y la escena se la ponía a las 10 de la noche para molestar. Ah, qué canija. Para que estuviera todo el día haciendo nada. Y luego una vez, en una escena donde la tenía que cachetear mi queen, ella tenía que estar en traje de baño en la alberca. Sí. Entonces la estaban maquillando para que se viera el padre el cuerpo. Uh-huh. Pero pues regularmente las maquillan en la zona de maquillaje, donde no hay tanta gente. Pues no, la floor manager hizo que la maquillaran enfrente de todos los hombres libidinosos que estaban ahí. ¿A poco? Humillándola. Y dice Livia que era porque la floor manager siempre pide que le den regalos los actores. ¿A poco? Y entonces como no se los daban... ¿Y qué tipo de regalos? Pues no sé, pero que como no se los daba porque ella no tenía dinero, porque apenas estaba empezando, por eso no la quería. Ahora, yo también sé que muchas veces los directores de casting también piden cuota, a los actores. O sea, te meto en tal novela, pero me das algo a cambio, ¿no? Son unos hijos de la... O sea que en todos lados se cuecen chismes feos. Qué triste, son qué unos triste canijillos. Muchas veces los de producción. No, yo me he enterado de unas cosas. Miren, uno calla mucho porque hay cosas que no podemos decir porque o no nos autoriza la fuente o porque son muy fuertes y no tenemos pruebas, pero te la cuenta gente con la que confías. Hay una serie de cosas que pasan detrás de cámaras muy terribles, y una de esas es esa, o sea, de que les quitan su dinerito a sus actores. Entonces, eso contó Livia Brito, que fue humillada y tuvo que pagar la novatada. ¿Qué tal? No, pues qué fuerte, y ahora entiendo por qué se hizo así la de Salma. Ahora entendemos por qué ahora no tiene alma y no le quiere pagar al fotógrafo su camarita. Pero imagínate ahora que la Brito es una de las actrices más poderosas, digamos, de Televisa. Claro. Obviamente tiene el rating del momento y se topa con la floor manager en alguna novela o algo. Ay, imagínate. Agárrese, mija, porque ahí le voy. Pues sí, que así debería de ser. Las vueltas que da la vida. Siempre hay que pensar eso, Nunca hay que humillar a nadie porque la vida da muchas vueltas, muchachos. Si no le paga al fotógrafo que golpeó, menos a la flor. Dice Paola Barrera, tiene razón. Oye, Malverde, el lunes, Malverde... pues tuvo ya la participación esperadísima y promocionada de Rafael Amaya, alias el Señor de los Cielos, nuestro Aurelio Casillas, pero ahora en otro personaje, ¿no? De bandolero. Y llegó a Malverde y todo el mundo esperaba, no, Malverde ya la hizo, o sea, ya se nos va a ir a los cuernos de la luna en rating. Ya nadie, que lo detengan porque ya se subió. ¿Y qué crees que pasó? Nada. Llegaron al 1,000,000. O sea, ya es ganancia. Ajá. Pero no es nada comparado con lo que tienen que crecer para alcanzar a la desalmada. En Estados Unidos, en Univision, la desalmada tiene 1.7 millones de espectadores. Y Malverde en el mismo horario tiene 1,000,000. O sea... aún con Rafael Amaya, pero además hay una cosa, o sea, Rafa Amaya ahorita siento que se le quitó un poquito lo galán, lo veo medio traqueteado, hazte cuenta como, pues siento que lo metieron a la secadora, le dieron muchas vueltas y luego ya es lo que estamos viendo, así. Ese hombre nunca va a ser feo, Alex. No, yo no estoy diciendo que está feo, pero no está como en El Señor de los Cielos, ¿cómo te explico? Pues el tiempo va pasando, ¿Me vamos captas? Cambiando. ¿Me captas? Diría Fabiola. Embarneciendo, pero ojalá yo embarneciera así como este. ¿Me lo captas? No. ¿Me captas? Diría Fabiola. Ahorita vamos con Fabiola. Entonces así está. Malverde no logra subir la audiencia ni con su Señor de los Cielos. Pues entonces, ¿qué van a hacer? Porque pues ya estaban en el hoyo, sin Señor de los Cielos, sáquenla, ahora con solamente Pedro sáquenla Fernández. Del aire. ¿Será? Córtenla. O volvamos a empezar. Sí estuvo curada la entrevista con Elizabeth. Yo la vi, dice Adriana Galindo. Ahí estuvo padre, ¿verdad? Mi paisana es lo máximo. Gloria se vería como su mamá, es muy parecida a ella, dice Pilar Villegas. Ahorita Gloria. Que hablábamos de los tintes, ¿no? Gloria Trevi. Ya. Ok. Tránsito Martínez. Hola, web. ¿Pueden comentar de la Casa de los Famosos? Dice Tránsito. ¿Qué comentamos de la Casa de los Famosos? ¿Qué quieres que digamos? Pues que salió Gaby y no ha estado, Gaby Spanik, y no ha estado en la promoción de
de si nos dejan en México, quiere decir que no salió, como decían ayer, por convenios para promocionar la novela, ¿no? Claro. También hacerse la mastografía, dice Pilar, claro, ese es el mensaje de este mes, ¿no? Yo vi Edith en Aventurera, simplemente la mejor, dice Lizeth Vanegas. Estoy en Facebook en este momento, estoy leyendo en Facebook. Alexito, está Camila Sodi, es como la tía Talía, nada de actriz, y canta menos. No me agradan porque no dan una en la TV, dice Sandrita Stávila. El hot dog es el hermano de Angelique en la novela, dice Erika Mendoza. O sea, Ferdinando. Ajá. ¿Será? Oye, me están pasando A información. Pues aquí ya saben que uno tiene sus contactos y su gente que la quiere. Sí. Y entonces estoy viendo aquí unos mensajitos que no voy a decirles quién me lo escribe, pero me dicen, por ejemplo, que el floor manager no tiene el poder de tomar esa decisión. Los que toman esas decisiones son los jefes o jefas de producción, referente a lo de Livia Brito. Bueno, por otra parte me están diciendo que justo el casting, al del casting de Salvador Mejía, lo corrieron por eso. De lo que yo estoy diciendo, de las cuotas que piden. Okay. Ajá. Dice ya su esposa, que es la de Angelique de Nesma, o sea, la del casting, también de la producción de Angelique Nesma, también cobra cuota. Okay. Ajá. Y que por eso siempre son los mismos actores. ¡Oh! Estamos abriendo la caja de Pandora y no de Isabel Ascurain. Otra caja. No, y no la de los Pandora. No. Papers. A ver, esto en Televisa lo deben de saber. Que sus directores de casting cobran cuotas y por eso muchos actores siempre están. Y aquí estamos diciendo que la producción de Angelique Nesma cobra su cuota. Y todavía es. Ahí se los dejamos, ¿no? Pues sí. Pues sí. Eso no debe pasar, ¿eh? No, pues por supuesto que no. Pasar. Imagínate si vas empezando, no tienes lana para pagar la cuota, pues nunca trabajas. Exactamente. O si ¿En qué momento? Ya no lo conoces o no aceptas, simplemente dices, mi lanita es mi lanita, ¿por qué yo te tengo que pagar? Claro, pues vine a que me paguen, no a pagar, ¿no? Exactamente. Pongan atención a eso en Televisa. Pongan atención. Yo sé que nos ven ejecutivos de Televisa, ¿eh? Sí nos ven ejecutivos, Jesús. Claro. Algo pueden hacer y nos ven productores. No permitan eso. No permitan esas tranzas, como decimos en México, porque qué horror, ¿no? Qué horror. Pero bueno, vamos ahora. Mi fortuna es amarte. Y es que esta producción está por llegar a México, a la televisión mexicana, en las estrellas. Y entonces resulta que yo tengo una pregunta. ¿Va a ser un éxito o un fracaso? No, pues quién sabe. ¿Dónde está Moni Vidente? ¿Dónde está María Esther para preguntarles? Pero nosotros... Visto lo visto y por el récord del productor, dices, ¿no? Ajá. La anterior telenovela fue La Mexicana y el Güero. No, la anterior telenovela de Nicandro Díaz. Lo que nos... ¿No pagarán cuota también los productores? Oye, porque no dan una y siempre siguen los mismos. No, yo sé por qué están ellos. Pues yo creo que le pagan. ¿Quién está más arriba de ellos? Juegan golf con el dueño, con el patrón. Bueno, no el dueño, con el patrón. Okay. Juegan golf, son muy amiguis, nos queremos mucho, somos compadres, ¿no? Pero ¿tú crees que Giselle juegue golf con el tigrito, con Emilio? No, Giselle se lo ha ganado. Pero bueno, en los últimos... Pero Giselle lo que da es prestigio. Pues sí, pero lo que queremos son números y historias divertidas, ¿sale? Bueno, volvamos a... tienen ahí un club de Toby. Tienen su club de Toby, ¿ok? Y entonces ahí están Nicandro y está Chava Mejía, que ahora ya va a volver, Nacho Sada, todos ellos son del club de Toby. Carlos Moreno, que su llamita súper apagada, pero ahí estuvo. Y entonces yo pienso que Nicandro Díaz no sabe bien la fórmula de la comedia. Entonces esto va en el horario donde regularmente tienen tintes de comedia, que es a las 8:30, ¿no? Que es donde está Juan Osorio, ¿no? Juan Osorio y ahorita Vencer, ¿no? Y entonces siento que le va a volver a fallar la fórmula. Y yo no pronostico que esto sea un trancazo. Y también, ¿sabes qué? Y perdón, hemos hablado mucho de ese tema en otras ocasiones, pero lo volveríamos a decir. Susana González. Cuando Susana está de protagonista, truenan como palomitas en el microondas. Susana funciona como villana, no como prota. Tenemos muchos problemas, Houston. Pero sería el primer fracaso de David Cepeda.
porque no le ha fallado a ninguna. Ay, 3 veces a Guacanita. Anita. Bueno, pero 3 veces Anita. dice Brian León, ¿por qué solo hablan de las novelas de Televisa? Ay, mi Brian. A ver, vamos a hablar de novelas de TV Azteca. No hay. ¿Cuál está al aire en este momento? Vamos a hablar de las de imagen. Son extranjeras. Turcas. O sea, del hecho de que no vamos a saber. Aquí te podemos dar el contexto de quién es Susana, pero qué ha hecho, pero los turcos no. Pues sí, ¿cómo? Perdón, no. O sea, hablamos de lo... Mira, yo pienso, y esa es una explicación muy clara. Yo pienso que cada canal de YouTube tiene que hablar de lo que sabe. Y nosotros sabemos de eso. A ver, vamos a hablar de las novelas de Univision. Pues de aquí se las mandamos. Son las mismas. Ya las vimos. Sí, son las mismas, ¿no? O si no, Sí. va a venir si nos dejan, ¿no? Ajá. Que, por ejemplo, si nos dejan, yo creo que va a ser un éxito. Seguramente. Va a ser un exitazo. Entonces, es por eso, ¿no? No. Hablemos de las no, de... no hay algo rebuscado, no hay de algo las- ahí oculto. ¿O tú ocultas algo? No, pues yo me oculto yo. Hablemos de las de Telemundo. Pues no las vemos. La mayoría no las ve en México. Pues ¿de qué hablamos? Pues de Televisa, muchachos. Exactamente. Recuerden que es un programa hecho en México, ¿no? Ajá. Estamos en México y aunque sí vemos de repente ciertas telenovelas de otros lados, pero es exclusivamente por otras razones. Pero además, también hablamos de lo que ustedes quieren que hablemos. O sea, si nosotros ahorita les ponemos a hablar de que tal telenovela que nadie conoce, que ahorita se transmite quién sabe en qué país, pues nos van a dejar de ver, ¿no? Ese es el asunto. Vamos al resultado de la encuesta. Hay una encuesta sobre vencer el pasado. Y el resultado fue... El resultado de la pregunta es: ¿con quién te gustaría que se quedara Renata en vencer el pasado? Ilusos nosotros ayer que pensábamos que Ferdinando tenía una larga vida. Cállate, Pues nos tumbaron no. el evento. Ay, no. Bueno, con Mauro 38%, con Alonso, que lo pusimos, Sí. 5%, y con Ferdinando, o sea, Javier, arrasó con 57%. Lástima. Ay. Yo creo que por eso la muerte de Javier es tan penada, porque mira cómo nos han mandado Porque comentarios. todos queríamos que fuera la pareja. Sí, pues era como el principito de la novela, ¿no? Guapo, bueno, noble, quería a la protagonista con todo su corazón. Mauro es un mentiroso de lo peor, le miente hasta su peor, bueno, a todo mundo. Exacto. Y Alonso, pues no se diga, Alonso es un desgraciado. Por supuesto. Entonces el ganador obviamente iba a ser Javier. Javier. Que bueno, hago un paréntesis antes de ir a vencer el pasado. Porque miren, qué curioso. O sea, tengo 2 personas que me están mandando ahorita info de lo que estábamos comentando de los castings en Televisa. Y la otra persona me confirma y me reafirma lo que me dijo. Y no se conocen entre sí. Y me dice, sí, el jefe de reparto de Mejía y la jefa de reparto de Angeli son esposos. Y sí hacen eso. Y también el que estaba con Natalí Artillú. Y la que está con Nacho, que antes estaba con Nicandro, también eso hace. O sea, aquí los estamos destapando. Y perdón, estamos destapando un secreto dentro de Televisa, ¿no? Para el mundo, literal. Y tienen que saber que todos estos jefes de casting, directores de casting, como se les llame, están haciendo algo indebido. Les están cobrando a los actores una cuota, ¿no? Así que, actores, levanten la voz. Imagínate que salieron Me Too de actores que tienen que pagar para trabajar. para Y trabajar. estamos hablando de dinero, ¿eh? Sí, porque también yo sé, porque también a mí me han contado, donde les piden el cuerpo y les piden otra cosa. Ajá. Y que claro. muchos de ellos han salido de Televisa, y yo tengo nombres, gente que ha salido de Televisa justamente porque ha preferido irse y hacer Vender otra carrera tacos en la calle. que acostarse con alguien. Claro. Oye, ¿por qué lo tienes que hacer? También ocurre. Y acoso, y uff, tienen tiempo. Si hiciéramos un programa de esto, te lo juro que serían 3 horas de programa con las historias de terror que a mí me han contado. E iríamos con las producciones más importantes de Televisa. Sí. ¿Sí? Que es donde se hacen telenovelas, por eso hablamos. Volviendo a aclarar el asunto. Sí, pues eso es que hacen telenovelas. Bueno, volvemos a la... Ay, no, esto ya se puso muy candente, ya me estoy prendiendo. Esto ya está muy tremendo, Jesús. Y luego, bueno, gracias a todos los que votaron, ¿no? A todos los que votaron, más de 6,000 votos hasta este momento, y sigue arrasando Ferdinando. O sea, le di refresh. Ahora, miren, les voy a poner, ahí va. Voy a poner un audio que me etiquetaron en TikTok, que me representa, Jesús. A ver. Miren. Espérame. Ya, mi amor, ya no llores, ya no llores. Tenía que morir, mami. Ya, pues, ya. No se murió. No se-
No llores. Quería que se muriera. Fue una novela. Es una novela. Yo sé que es una novela, pero este audio me representa en TikTok. Me lo mandó una Pues es que farandulera. así nos quedamos ahí anoche, ¿no? Ay, no. Se nos murió Javier, muchachos. Dice Princesa Susi que hubieran matado al inútil de Alonso. Pues sí, pero pues no lo íbamos a extrañar como extrañamos a Javier. Se nos murió Javier, el personaje de Ferdinando Valencia ha muerto en vencer el pasado. Es una tristeza, la verdad, porque es el único personaje que siento que era absolutamente limpio, jugaba limpio, honesto, era el clásico superhéroe, el príncipe que viene a rescatar a la princesa, era ese galán, ese ejemplo. El tipo que todas las señoras quieren para su hija, ¿no? Exacto, y se va. No se va, nos lo llevaron. Sí, fue el porque maldito el maldito del, ¿cómo se llama? del Lisandro. Lo mandó matar. No, y el pues el guarura chofer. que tiene. Mira, dice Heidi Brindis, estoy indignada porque no le dieron ni un funeral decente a Javier, no nos mostraron ni siquiera un altar o una tumba para llorarle. Eso es lo que me está pasando con la novela, aparte de los comerciales que guácala. Ay, sí. Que sí, agradezco que sea rápida el timing, mierda, pero a veces se pasan de rápido. A mí, ¿sabes qué me molestó? Sí me molestaron unos diálogos ahí de Erika Buenfil de, pues ya pasó. Era un partidazo. A lo que sigue. Espérate. Pero- Lleva 3 días, se acaba de morir una persona súper joven. O sea, era un príncipe. No le puedes decir a Pero alguien, fíjate, yo también ya pasó. Exacto. Yo también coincido con Heidi que no le dieron el final merecido. No sé si están apurados por los tiempos o porque quieren que se acabe o coincidir con no sé qué, pero sí están cortando las escenas bien gacho, la verdad. La verdad sí, y ya habíamos hablado también otra vez de los comerciales tan absurdos Son que horribles. meten. En el capítulo, no el de ayer, el del... ¿Qué día es hoy? Hoy es El miércoles. de lunes. El de lunes hay una escena, la más dramática que ha tenido hasta el momento Angelique con sus papás, donde ellos le dicen, no queremos que te mueras. No te puedes morir. Tienes que aceptar que te salten la fila porque te queremos viva. Y sueltan el llanto. Acto seguido. Y es literal. Siguiente escena de Angelique Boyer. Está feliz por recibir un paquete de catálogo. Es que se debería usar la creatividad también en eso. Por ejemplo, ya ves que mandan mensajitos de que llama esta línea. ¿Por qué no meten el comercial ahí? Exacto. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Es que es una falta de respeto al personaje. El personaje estaba llorando porque sus Y padres no la quieren que siguiente- se muera. Exacto. Y la siguiente escena Se está probando los está vestidos. sonriendo como nunca porque acaba de recibir unos vestidos. Es absurdo, es ridículo. Sí. Le están faltando el respeto a Renata y a su historia y a los actores. Es una falta brutal. Yo nunca había visto, ya había visto esos comerciales en las telenovelas de Juan Osorio que meten a los de C-Class y que meten a los de estas marcas. Ok, está perfecto, pero no que trabajan ahí. Pero están ahí todo el tiempo. Porque ahí trabajan. Están como telón Ajá. de fondo, ¿no? Entonces mejor hubieras puesto, en lugar de meter estos comerciales a Chaleco, mejor la hubieras puesto a trabajar a Gema A en Shane. Sí. Y ahí la metes a trabajar y siempre vamos a ver qué está trabajando ahí. Pero estos cambios de personalidad parece que Renata está loca. Porque está llorando, pero al siguiente momento, lo que menos te importa es la ropa. Sí. En un momento de Está luchando crisis. por su vida, ¿no? Ajá. En lugar de perder el tiempo probándose ropa, pues buscas un Busca donador. Busca el hígado. El hígado, claro. O sea, no, yo no puedo creer. Y efectivamente, el personaje de Javier sí no le dieron la importancia que merecía, la relevancia que merecía, ¿no? Oye, también dice Natalia Zúñiga, no me gustó lo de la selfie. Están llorando por el muerto. Sí. Ay, vamos a tomarnos una selfie para recordar este momento. ¿Qué? Ajá. ¿Quién quiere recordar ese momento, no? Absurdo también, ese diálogo estuvo pero fuera de lugar. Entiendo que una chamaca de 13, 14 años lo diga, pero yo pensé que en ese momento los personajes iban a Erika voltear iba a y iban a decir, decir, "¿Estás loca?". cállate, No, espérate. no, selfies. No es el momento de una selfie con los ojos llorosos todas. Sí. O sea, me recordó la selfie de Lucía Méndez, Maribel Guardia y Yuri en el velorio de Joan Sebastián. Ándale. Que se tomaron una selfie sonriendo y que parecía que habían ido al cabaret en lugar del velorio, Exacto. ¿no? Entonces, así está el asunto. Y bueno, por otro lado, ¿qué opinas de esto, producer? ¿Qué opinas de esto? Ah, no, pues spoiler anticipado y cumplido, ¿no? Sí, beso y ya intimidad. Se me hace entre que África ese y- niño no van a ser por No. probeta, ¿eh?
No. Se va a salvar Mariluz. Pero bueno, es que ya le pagó a Mariluz. Lo bueno es que ya le pagó y ya se fría. Lo dado, decía la doña. Dado, Claro. exactamente. Y mira, quisieron despistar en algún momento de que supuestamente Eric, el personaje de Miguel Martínez, quería con Mariluz. Nos trataron de confundir, pero no somos estúpidos. Y no nos dejamos confundir. Y siempre dijimos que Fabiola y Eric iban a terminar juntos. Pues se veía ¿Por venir, qué? ¿no? Por intuición telenovelera. Sí, nuevo término. Intuición telenovelera. Anótenlo en el diccionario. Dice Antonia Sánchez: Alex, yo en este momento estoy odiando a Lisandro y a la tía Rocío Campo por matarme al príncipe Javier. Yo también Pero es que odio a Lisandro con todo mi necesitaba corazón. morirse para que despierten muchos, ¿no? Pues sí. Para que la mamá, que nunca le dijo nada, que también me faltó drama ahí, ¿eh? Debería estar arrepentidísima de cómo lo trató. No, ya anda queriendo cobrar venganza. No, pues ahí Ya pasó a lo siguiente. O sea, a mí me parece impresionante. Yo he perdido seres queridos. He perdido a mi papá, a mi mamá, Y a mi abuela materna que las... ¿cómo se dice? Que los amaba. Y no, a los 3 días no lo estoy superando. Perdónenme. No Sobre hay todo manera. cuando a esta mujer la derrumban tan rápido diciéndole que está gorda, ¿no? Ajá. El marido. Ahora el golpazo de perder un a hijo. Pues, y ¿cómo? los remordimientos. Sobre todo. Los remordimientos porque nunca le dijo a su hijo quién era su verdadero padre. Nunca le creyó que el otro lo trataba mal. Ajá. Muchas cosas que le debe. Ahora, muchos dicen que a lo mejor su padre pudo haber sido, y ahí sería lo más terrible, el padre de Javier, el que lo mató, ¿Quién? el chofer. ¿A poco? Porque hay una teoría en el grupo de Facebook de que supuestamente, ¿por qué le tiene como miedo Gaby Rivero? Que a lo mejor abusaron de ella. Porque le tiene como miedo al chofer. Ok. Y entonces sería lo más terrible que el padre mató al hijo. Bueno, porque ahí no sí sabría. estaría que nos... Ahora, ya nos vamos a ir, pero antes, continuando con el tema de Televisa, que se encendió este tema y que se me hace muy interesante porque estamos destapando un secreto muy impactante. Me comentan que es Rosa María Maya, la de Angeli, la de los casting, es de la que hablamos, y Lucio, su marido, cobran. Y Lucio pide otras cosas. Ah, caray. Es lo que me dicen. Y que el productor asociado de Angeli y la de Locaciones también se aprovechan de Angeli Nesma. Angeli, ahorita que está regresando a producir, pon atención en los dineros. Alguien te anda ahí rascando el monedero. ¿Cómo ves? Bueno, pues es que está encendido ese tema, pero el de Javier ni sabía. A ver, el de Javier. Yo ya que no iban, dice, no, el padre de Javier es Eusebio, dice Justín. ¿Quién es Eusebio? O sea, Otto Sirgo, ¿no? Ah, ya. Hablen de lo que la gente cuenta y un día para vivir, dice Brian. Claro que sí. Rocío Campo volvió a usar la fórmula de matar a alguien días antes del final, así como Olga, el personaje de Altair Jarabo. César Arista, gracias por el comentario. Pues ojalá que lo pongan en la cuarta parte, ¿no? ¿Cómo? A Javier. ¿Por qué lo van a poner en la cuarta? ¡Ya se murió! Pero Ay, no, Jesús, ya vas Soraya a salir con tus cosas. revivió. No, ¿cuál revivió? Ya se murió. Ayer se aventó el último suspiro, abrió los ojitos Ferdinando y dijimos ya. Y luego Angelique se emociona y... Y adiós. Todo el mundo pensaba que ahí... Qué malo eres. ¿Qué? ¿Por qué? Malo eres. ¿Por qué soy ¿Que malo? ¿Estás hablando de la muerte de alguien? Pues así fue. O sea, primero quieres que no te haga drama. Ayer que me ibas a atascar una dona en la boca para que ya no haga drama. Y ahora me dices que demasiado esto. No, yo ya no lo entiendo. Vámonos, ya.